Fracaso total en las elecciones municipales orquestadas este fin de semana en Cuba. Por primera vez, la abstención se elevó al 36% de los votantes, a pesar de las presiones del régimen, las habituales. Las personas dejaron de acudir a los centros de votación a pesar de que el régimen extendió por una hora más el horario habitual, que normalmente dura hasta las 6 de la tarde. El reporte preliminar de las 5 de la tarde, horas locales, divulgado por la Comisión Electoral Nacional, reflejaba que de los más de 8 millones de electores convocados a las urnas, solo habían asistido el 63.85%. La cifra es 18.2 puntos por debajo del menor dato registrado desde que comenzaran a realizarse estos comicios en 1976. Y se asemeja más al abstencionismo registrado, 26% en ese momento, en el referendo del Código de Familia celebrado en septiembre pasado. Además del llamamiento de la sociedad civil para que no se participara en la votación, el éxodo masivo de personas que ha decidido emigrar del país por las pésimas condiciones económicas y la represión política también ha imposibilitado que muchas personas participen. Pues recuérdense que los que emigran siguen estando en la contabilidad de las listas electorales hasta por 2 años después de su salida, ya que es el tiempo en el que entonces se les considera como pérdida de la residencia. Y precisamente para hablar sobre el fracaso de esta votación, conversamos vía telefónica con Reinaldo Escobar, del diario independiente 14 y medio, que estuvo al tanto de estas frustradas elecciones. Bienvenido, Reinaldo, qué bueno tenerte con nosotros. Reinaldo. Bueno, lamentablemente parece que no tenemos a Reinaldo en este momento, así que seguimos con más. Señores, uno de los elegidos para delegado del Poder Popular, uno de los que aspira a delegado de circunscripción en Santa Clara, es un conocido represor de la seguridad del Estado nombrado Leandro Miguel González Pérez. Este esbirro se convirtió en tendencia en las redes tras detener, usando una técnica de estrangulación, a la activista Saily González Velázquez. Mientras esta hacía una directa en junio pasado, la denuncia la hizo Jonathan López, cuñado del preso político del 11 de julio, Andy García Lorenzo, quien abandonó Cuba semanas atrás junto a su padre tras sufrir meses de hostigamiento por el aparato represivo debido a su apoyo a los encarcelados en esa provincia. Y precisamente Saily González nos envió su opinión sobre la candidatura de este reconocido esbirro de Las Villas. Hola, buenas tardes. Pues un gusto como siempre participar en Los Implicados con ustedes. Y sí, en efecto, ayer al mediodía aproximadamente me llegó la noticia, muchas personas me enviaron la noticia de que esta persona que se hacía llamar Leandro Sarduy, que resultó tener unos apellidos totalmente diferentes, que se presentaba como el agente Rolly, y para mis amigos y las personas que me iban a visitar en el Reparto Domínguez en Santa Clara se presentaba como el agente Guevara y les decía que no podían ir ahí, pues estaba postulado como candidato a las asambleas municipales, o sea, los comicios a estas elecciones municipales. Y a mí no me sorprende, siempre he esperado del régimen lo que ellos han demostrado que tienen, cinismo y un total desconocimiento de cómo actuar. No, simplemente nos dan más herramientas a los activistas para denunciar esta farsa electoral que fueron las elecciones, esta farsa, este circo que fueron las elecciones de ayer, 27 de noviembre, y que simplemente también demuestran que no tienen más nada con lo que contar que con personas que maltratan mujeres, que no tienen pudor en salir a través de las redes sociales, ¿no? Maltratando mujeres precisamente. Qué pena, qué vergüenza para ellos, ¿verdad? Y yo lo ponía ayer en mis redes sociales, que Leandrito debe saber que para él no va a haber avión, que debe saber que con él lo que están haciendo es intentando contentarlo después de haberlo quemado cuando lo mandaron a atacarme en medio de un video en vivo y en directo, sus jefes, esbirros, tal vez un poco mayores, para los cuales tampoco va a haber avión, porque ni para Leandro, ni para el agente Daniel, ni para Arturo Montenegro, que dice ser el segundo de la contrainteligencia en Santa Clara, se presentaba como Abel, bueno, ellos tienen miles de seudónimos, va a haber avión. Para los peces gordos sí, pero para ellos, como mucho, hay una candidatura en las elecciones municipales, que eso ni siquiera les garantiza, me imagino, una java de pollo y un pomo de aceite. Para ellos no hay más nada que eso. En un país con una crisis tan profunda, en un país que ya dio el final, que ya salió a las calles el 11 de julio y que desde entonces no ha parado de salir a las calles, pues simplemente lo que hay es seguir exponiéndolos. Lamentablemente ellos siguen haciéndose parte de eso.
estaban a tiempo de arrepentirse. Yo misma defendía a Leandro cuando se intentó lincharlo después de cogerme por el cuello, porque la Cuba que yo quiero es una Cuba con paz y con amor, y no se debería linchar a nadie por sus posiciones políticas, aun cuando haya maltratado o haya herido, pero ahora mismo no soy yo la que les pone, son ellos mismos. Pero ahora los invito a rememorar ese momento en que este Leandro, actual candidato a delegado al Poder Popular, atacó, como pueden ver, violentamente a Saily en medio de una transmisión en vivo. Tal como ella dice, lo quemaron, lo sacaron en público para que lo vieran cómo es la acción represiva de las fuerzas del Ministerio del Interior. Ahí lo tienen. Bueno, y ahora sí hacemos contacto con Reinaldo Escobar desde La Habana, quien estuvo observando las elecciones de ayer y pudo percatarse de este rechazo popular de manos caídas al no asistir a la votación de las circunscripciones municipales. Bienvenido, Reinaldo, ahora sí te tenemos. Bien, ya habíamos advertido que se esperaba una abstención bastante grande, habíamos hecho un pronóstico de un 30% de abstención. Según los partes preliminares que habían dado el Consejo Electoral, esa abstención se podía elevar casi al 36%. Pero después ellos afinaron los números, cuadraron la caja, como se dice, y lograron reducir el número de la abstención a 31%, que es una cifra récord de abstención en Cuba. Pero paralelamente a ese 31% de personas que se atrevieron a no asistir a los colegios electorales, y digo, se atrevieron, porque toda aquella persona que no se presenta al colegio electoral, aunque no es obligatorio el voto, se marca, porque son los comités de defensa de la revolución los que tienen el registro del padrón electoral y los que ven y anotan quién fue y quién no fue, y cuando una persona no va, pues ese informe ya va a donde tiene que ir, a la seguridad del Estado o al centro de trabajo de la persona, y la persona se marca, se delata como una persona desafecta al proceso porque no fue a votar. Pero paralelamente a eso hubo un 10% de electores que tomaron la decisión de acudir a las urnas para no marcarse. Pero ese 10% de electores lo que hizo fue que anuló la boleta o la dejó en blanco. De manera que eso asciende mucho más todavía el número de personas inconformes y reduce el número de gente que está todavía, no digo yo creyendo que el socialismo es el sistema adecuado, sino aceptando que tienen que cumplir para no marcarse, para no quedar mal. Es el miedo, la principal motivación que tienen las personas para acudir a esta situación. Y si antes había un poquito de entusiasmo para elegir, ya el entusiasmo hace mucho tiempo que se acabó, y como decimos, se está acabando el miedo también. Los Reinaldo, que tienen miedo ahora son ellos. Si bien se ha acabado el miedo, tal como dices, también vemos que hay una falta de efectividad en la presión de estos comités de defensa, de estas fuerzas de la revolución, que yo me acuerdo que inclusive llegaban a ir a las casas con la boleta y decirle a la persona, arriba, vota, vamos. O sea que la apatía no solo está del lado del pueblo, sino también de estos integrantes de los comités pro revolución a nivel de barrio. ¿Es así? Sí, el problema es que los comités de defensa de la revolución, aunque es en número la organización llamada organización de masa más numerosa que tiene el país, ellos tienen apuntado cerca de 7 millones de personas mayores de 14 años en sus filas. Lo cierto es que ya hace mucho tiempo que las personas, si acaso, pagan la cuota mensual de la organización. Aquí ya nadie hace guardia, nadie participa en los trabajos voluntarios, no van a donar sangre, ya todo eso forma parte del pasado. Y también forma parte del pasado esa combatividad con el que contaba esta organización para reprimir y para presionar a la gente a que acudieran a las elecciones. Los datos son realmente, tú lo habías dicho, cuando el referendo constitucional hubo un 15% de abstención, cuando el referendo del Código de la Familia ascendió a 25 y ahora está en 30. Y yo me pregunto, ¿a dónde ascenderá la abstención en el año 2023 cuando se haga la votación para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional? Que probablemente eso es un gran riesgo, porque por ley los diputados tienen que tener más del 51% de los votos para ser elegidos diputados. Y si la abstención llega a ser como se puede llegar a ser, es posible que ningún diputado logre esos puntos y eso sería la debacle de la legitimidad
de esta dictadura. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Reinaldo Escobar, 14:30, Diario Independiente desde Cuba, que además reportó que lo que sí estaba a la orden del día era la represión del MININ. Persiguió a los observadores independientes, hizo de todo por evitar que este mensaje llegara a nosotros. Señores, hay un conmovedor mensaje de Chaina, una pequeña cubana de 2 años de edad, que acudió a las redes sociales para pedir la libertad de su padre, Yandy Hernández Montes de Oca, preso político tras las protestas del 11 de julio del 2021. Es un video grabado por la madre de la niña, por eso lo estamos presentando. ¿Para quién? A mi papá. ¿Para quién? A mi papá. Ahora vayamos a la realidad de las calles cubanas. Los vecinos de La Habana están tomando en sus manos una iniciativa para identificar a los ladrones de teléfonos celulares a los que atrapan en las calles. Como el régimen los libera luego de imponerles una multa de 5.000 pesos, ahora ellos prefieren grabarlos con sus teléfonos celulares y subir los videos a las redes, a la internet, para que todo el mundo los conozca, los vea, sepa quiénes son. Veamos. Vas para arriba, papi. Vas para arriba. Te voy a subir para las redes para que la gente te vea. Pues si te sueltan, porque este país te va a soltar, yo te voy a subir para las redes sociales. Con nombre, carnet y con todo. Saluda a la cámara, papi. Para que vean. Y tal parece que los comunistas cubanos no le temen al ridículo. Ahora mismo son objeto de las burlas el homenaje a Fidel Castro que se orquestaron en el malecón habanero con un barco de papel periódico que echaron al malecón en conmemoración a la muerte del dictador. El barco pretendía ser una réplica en papier maché del yate Granma, realizado con hojas del periódico Granma, que otro periódico pudiera ser, catalogado por los cubanos como el papel sanitario nacional. Las burlas están a la orden del día, desde los que dicen que lo mejor que le hubiera pasado a Cuba fuera que Fidel se hubiera regresado a México en el Granma, o los que lamentan que hayan botado tanto papel sanitario que tanta falta hace en el país. Hacemos la primera pausa. Al regresar, en exclusiva, el opositor de línea dura del exilio cubano, Santiago Álvarez, nos cuenta por qué está dispuesto a negociar con el régimen cubano. Y denuncian que un locutor oficialista del régimen cubano está escapando de la isla y pretende pasar la frontera de los Estados Unidos para pedir asilo. Ya le contamos de quién se trata.